tal? Buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad de presentar este tema de aspectos éticos de la investigación preclínica y agradezco mucho la invitación de Conbioética. Quisiera primero que nada decirles cómo me enfrenté inicialmente a este tema de forma quizá más estructurada. Se enfrenta uno al tema de la investigación preclínica y de los aspectos éticos involucrados, pues a lo largo de toda la carrera y a lo largo de toda la actividad cotidiana. Pero me dio mucho gusto en un momento dado que fui a una de las comisiones de CONACYT en las que nos escogen como evaluadores y que me entregaran al inicio de esa comisión este libro de ética de la investigación e integridad científica, porque me parece que a pesar de que uno asuma que los evaluadores tienen cierta formación de base en algunos aspectos, pues no necesariamente es así. Puede ser que los evaluadores lo que tengan es un gran conocimiento de un área científica o una gran trayectoria personal, pero el realmente tener una conversación en donde nos pongamos de acuerdo en algunos aspectos y recordemos quizá algunos de los principios éticos es extraordinariamente útil para todos, sobre todo porque la ciencia, pues que es un conocimiento común, universal, para todos, para el bienestar generalizado, tiene ciertos principios más allá de los tradicionales, de los 4 pilares, digamos, que son básicos para el desarrollo de cualquier actividad, que hablaríamos, como siempre, de la beneficencia, de la no maleficencia, de estas cosas que normalmente tratamos, pero también hay que ver a la ciencia como que tenemos actividades y principios muy importantes como el principio de comunidad. La ciencia es de todos para todos, de hecho financiada en buena medida por todos, porque pues recibimos los fondos muchas veces de nuestros propios impuestos, y requiere de un escepticismo organizado, requiere de una situación crítica en donde los que la hacemos, los que nos evalúan, todos somos parte de un mismo grupo, estemos continuamente preguntándonos si realmente logramos acercarnos al objetivo final, que es de alguna manera entender cómo funciona la naturaleza y algunas leyes que nos aplican a todos, estemos en donde estemos y hagamos la labor que nos toque en ese momento. La universalidad, la comunidad y el escepticismo organizado son puntos fundamentales entonces de la ciencia. Y en la actividad científica en particular que me ha tocado desarrollar, que es la actividad de investigación preclínica, pues hay muchas cosas que son comunes a otros tipos de investigación. Voy a presentarlas en orden casi de aparición, aunque muchas de estas están sucediendo en forma concomitante, pero sabemos que los científicos, los que hacemos investigación de muchos tipos, en nuestro caso también preclínica, tenemos que conseguir los recursos y manejar los recursos materiales para hacer la investigación. Vamos a estar continuamente haciendo la investigación preclínica, pero todos los temas están correlacionados, porque al hacerlo estamos formando recursos humanos, estamos difundiendo y publicando nuestros resultados y además debemos participar en la evaluación por pares. En esta actividad universal y comunitaria, la evaluación por pares es absolutamente fundamental. A lo largo de los siguientes minutos, lo que yo quisiera es ir presentando cada uno de esos temas y ver cómo continuamente están imbricados aspectos éticos que debemos de aprender a transmitir y vivir. Desde el conseguir los recursos materiales. Sabemos que los recursos materiales podemos llegar, nos pueden en algún momento dado pues contratar o contrata a un agente joven o se integra a un grupo de investigación y puede ser que llegue un laboratorio más o menos funcional, puede ser que llegue nada más un escritorio o puede ser que llegue un laboratorio que tiene equipo realmente ya insuficiente para contestar las preguntas que se están haciendo en ese momento en la comunidad. En cualquier momento hay que estar continuamente consiguiendo los recursos y conseguir los recursos es estar diseñando protocolos de investigación, concursando por recursos que sabemos que son limitados y optimizando el uso de nuestros recursos, los que en ese momento tenemos. En cualquier caso, si lo estamos consiguiendo, si lo recibimos, si participamos con otros colegas, el equipo no es nuestro. Y a mí me llama mucho la atención a qué grado eso se puede llegar a olvidar. No somos dueños de ese equipo, solo somos administradores, usuarios y responsables del equipo. Y eso plantea puntos que muchas veces en pláticas entre colegas no nos llegamos a poner de acuerdo. Yo creo que es un deber prestar el equipo. Desde luego el deber de quien usa el equipo es
que si se le descompone, pues vea la manera y que no se le descomponga, pero que se haga responsable del uso del equipo. Y pues en muchas ocasiones he recibido el comentario, pero eso no sucede, tú se lo puedes estar prestando a un estudiante que no tiene manera de solucionar si se descompone, puedes no tener una póliza de mantenimiento porque no hubo presupuesto para eso este año, puede perderse algo y le hace daño a los demás. Entonces el equilibrio entre tener muy claro que el equipo es para optimizarse, para utilizarse de la mejor manera y ser responsable del mismo, pero ser generoso, yo creo que es muy importante y que hay principios que cada quien sabrá ir manejando, pero yo les digo, en mi laboratorio en principio sí presto el equipo y en el pues a la primera evidencia de que no se lo merecían, pues quedan en una lista negra y entonces ya no lo volvemos a prestar. Pero de entrada hay que dar, aunque sea la posibilidad de que la gente tenga acceso a ciertos equipos, porque son caros, porque son complicados, porque pues no son nuestros. Y esto lleva también una parte de responsabilidad de nuestros estudiantes que tampoco queda siempre tan clara. Por ejemplo, ellos muchas veces tienen asignada una computadora, llegan y van a trabajar en esa computadora. Y después de un rato yo me puedo encontrar con que está puesto, pues no sé, un programa de televisión ahí de fondo, o bien que se ofende a alguna gente joven que dice, ¿por qué no puedo bajar mi música en streaming? O que consideran que es cosa de ir enfrente y comprar un programa pirata y ponérselo. Dices, no, porque las computadoras no son personales, no son nuestras, son de la institución. Entonces yo no quiero que tengan ni software pirata, ni quiero que estemos utilizando los recursos de la red para que veas un programa que puedes ver en tu casa. Vamos a utilizarlo para la biblioteca, para las cosas que necesitamos. Y claro, si necesitas ver algo, por ejemplo, en alguna videoconferencia o algo por el estilo, pues sí, desde luego que lo hacemos, pero en principio la institución tiene estos recursos para todos y para hacer investigación. Y esa parte, incluso la particular de los no poner ciertos programas en computadoras de la institución, genera confusión en los jóvenes. ¿Pero por qué? Si yo necesito hacer tal o cual cosa y se puede hacer con este programa, ¿por qué no se lo voy a poner? Pues porque no es tuya la computadora, es de la institución y nosotros hacemos un esfuerzo por tener recursos para comprar licencias y cosas por el estilo. Entonces, el asunto desde los recursos humanos, de qué estamos haciendo en común, para el bien común, pues a veces no es tan claro para todas las personas. Y yo creo que muchos de estos asuntos se pueden solucionar o ayudar a que encontremos mecanismos más claros de funcionamiento con lo que les llaman core facilities, con estos laboratorios que son de uso común, en donde se ha hecho un esfuerzo institucional muchas veces para tener equipo sofisticado y los usuarios de esos diferentes tipos de aproximaciones, por ejemplo, de microscopía, por decir algo de microscopía muy especializada, pues aportan tanto para el mantenimiento como para lo que haga falta en algún momento dado de reactivos, o la institución tiene una parte destinada para eso y la gente puede utilizar esas facilidades, por ejemplo, en esta del Instituto de North Carolina, en un momento dado tiene ahí al lado en la misma página, pues anótate, ¿no? Pide tu cita, ve cómo lo haces y se puede hacer algo en donde se optimicen los recursos materiales. Yo creo que esta cultura en México ha costado trabajo y en donde se va logrando hace mucho bien, porque todos tenemos acceso a equipo que de manera individual sería muy difícil conseguir. Cuando los estudiantes llegan a nuestro laboratorio y les vamos enseñando algunas reglas de funcionamiento del equipo, de los recursos que ahí están, a veces se nos olvida porque es tan frecuente, la entrada de estudiantes muchas veces es tan frecuente y el recambio es tan amplio, que puede ser que creamos que algo que sí dijimos, a esa generación en particular o a esa persona en particular, no se lo hemos dicho. Y luego podemos ver que está haciendo algo que pone en riesgo o su seguridad o la de los demás, por ejemplo, o que está mal utilizando algún equipo, pero bueno, si nadie lo capacitó, pues tampoco podemos esperar maravillas. Y hay cosas incluso como estas páginas en internet que uno puede ver de buenas prácticas de laboratorio. Por ejemplo, no comer. Es muy evidente que donde estamos haciendo investigación preclínica, pues tenemos reactivos químicos. Y cuando uno dice, oye, pues no puedes comer en el laboratorio, ay, ¿por qué?
Usted, yo ya la vi que en su oficina sí se tomó su jugo de naranja, y dices, bueno, es que en la oficina no hay nada y en la oficina sí se vale, no es una situación que hayamos decidido nosotros, hay normas, buenas prácticas de laboratorio, y un laboratorio hay que tener equipo de protección, hay que tener ciertas seguridades que hay que enseñarlas también. Creo que parte de nuestra labor como investigadores es asegurarnos que las enseñamos, que les damos acceso a la información, que les damos cursos, que los capacitamos, que les damos en algún momento dado los manuales de los equipos que están utilizando, que les enseñamos las técnicas. En el caso de la investigación preclínica, por ejemplo, el manejo de animales, es fundamental que lo hagan de manera adecuada para ellos mismos y para los sujetos experimentales. Cómo se toman los datos, cómo se registran, el uso de equipo de protección, el tener todo bien señalizado en todas partes, de manera que la gente nueva pues pueda saber en un momento dado cosas como incluso cómo se desechan los residuos. Y eso a veces varía de lugar en lugar. Hay cosas como que en nuestro caso los componentes químicos, pues hay que enviarlos en un periodo específico del año a un lugar que se hace cargo del desecho o de la reutilización de algunos elementos químicos. Y evidentemente una persona que llega no tendría por qué saberlo. Y luego puede uno darse cuenta que tiran en la tarja cosas que no se deben de tirar en la tarja, ni aunque sean cantidades menores. Pero sí tenemos que pensar en la obligación del líder de laboratorio en dar esa capacitación y que esté lo más a la mano posible. Desde luego mantener las condiciones de seguridad, los extintores y cosas, las salidas de emergencia, los espacios, todo eso también son responsabilidades para que todos realicemos las actividades de la manera más segura posible. Estamos, además de viviendo y conviviendo en un laboratorio muchas veces muchos años y muchas horas, continuamente haciendo una investigación que idealmente debería ser pertinente. Cuando está uno haciendo los proyectos para los estudiantes de doctorado proponiendo sus propios proyectos, empezamos a involucrar a gente más joven que puede ser un tesista de licenciatura y cosas por el estilo. Existe la tentación de dar un tema pues que no se ha hecho, y existe la tentación en algunos estudiantes de cuando le pregunto ¿por qué quieres estudiar eso? Pues porque no se ha hecho. Bueno, que no se ha hecho es una condición básica porque no vamos a repetir lo que está hecho. Tenemos que tener originalidad, pero no es suficiente, no me alcanza con eso. Hay muchas cosas que no están hechas y que pues tampoco tendríamos muy bien que hacer en este momento, porque no hay una pregunta interesante de investigación y un entorno que lo esté preguntando. De hecho, por ahí en algún libro había un ejemplo que decía, bueno, pues yo no sé, por ejemplo, pues cuál es el tipo de sangre de todos los estudiantes que están aquí. Pues no lo sé y no se ha hecho, pero tampoco lo necesito. Entonces, pues no les voy a picar y a sacar sangre solo para saber cómo está nuestra proporción y si es representativa de la de México. No es una pregunta pertinente. Idealmente nos gusta que nuestras preguntas sean pertinentes y la mejor manera de lograrlo, pues es que leamos mucho, que estemos verdaderamente bien informados de la bibliografía que existe. Y ahí es a donde me refiero a identificar el hueco de la información. Siempre que estamos haciendo algún tipo de trabajo y cuando lo presentamos decimos se sabe tal cosa, se sabe tal otra cosa, no se sabe una tercera, y lo que voy a hacer es preguntar si algo relacionado a ese hueco de la información. Para identificar el hueco de la información, pues hay que hacer una buena búsqueda bibliográfica y también eso se enseña. Los jóvenes tienen una tendencia enorme a leer lo primero que aparece, hasta arriba en un buscador. Y si cuesta un poquito más de trabajo irse al artículo original o artículos que no están inmediatamente disponibles ahí en su computadora, en su terminal, pues corren el riesgo de no leerlos. Y eso también es una parte formativa en donde debemos de asegurarnos que tenemos el mejor conocimiento disponible. Otras cosas con las que nos topamos, al menos creo que lo he platicado con varios de mis colegas al tener a nuestros estudiantes jóvenes, es que estamos haciendo los protocolos, están escribiendo su hipótesis y pasamos rápidamente a una nota de precaución. Cuidado, cuando dices y lees en inglés que lo que vas a hacer es to test a hypothesis, lo que vas a hacer es ponerla a prueba, no probarla.
porque luego pues es que hay que comprobarla, no, siempre existe la hipótesis alternativa, la hipótesis de base, la hipótesis nula, es que las diferencias se deben al azar en lo que yo estoy viendo y tengo que ver que no es así o que tengo una buena probabilidad de que no sea así, que las diferencias que estoy viendo se deben a mi tratamiento. Pero esta idea de probar la hipótesis muchas veces se lee como comprobar la hipótesis y desde el principio hay que decir, hay que tener una gran capacidad de aceptar que nos equivocamos y que nos vamos a dar cuenta a veces nosotros o se van a dar cuenta otros, y ese es el escepticismo organizado. Como queremos, los científicos somos lo suficientemente, no sé si decir optimistas o en un momento dado arrogantes de pretender entender la verdad de cómo funciona la naturaleza, pues corremos el riesgo de que no le atinemos. Y hay que estar completamente abierto a esa posibilidad y desde diseñar el experimento y el protocolo de investigación, hablarlo con los jóvenes, hablarlo con los colegas y decir, suena razonable que esto podría pasar. Y vamos a ver si nuestras aproximaciones experimentales nos ayudan a decir que sí es así o que hay que irse por otro lado, tan bueno lo uno como lo otro. Los procedimientos deben de ser, y platicarlos lo más claros posibles, porque uno de los problemas actuales más grandes en la investigación científica preclínica, y no sé muy bien cómo esté la clínica, pero la investigación en general es la no reproducibilidad. Es un asunto que está empezando a generar mucho conflicto, sobre todo en el área biológica. Digamos que en algunas cuestiones físicas pues, se reproducen bien las cosas, que cuando son biológicas, no. Y siempre queda la duda de qué tanto es la variabilidad biológica y qué tanto es que esos primeros informes pues no estaban tan sinceros como deberían haber sido, o no nos platicaron muy bien qué es diferente o qué era particular, que no permite que cuando yo trato de replicarlo, se replique. Y desde luego, aunque tratemos de que tenga una cierta relevancia, debemos de partir siempre de la posibilidad de entender las limitaciones del estudio, desde el principio. Vamos a hacer este estudio, se ve muy interesante, yo creo que si combinamos este fármaco con este fármaco vamos a tener un mejor efecto, pero para saberlo realmente necesitaríamos pues o una muestra de diferentes tipos de animales o un animal knockout, o cosas que a lo mejor no tengo en mi laboratorio, pero que estoy clara y puedo hacer esa presentación con toda la capacidad de decir, bueno, esta puede ser la relevancia y estas pueden ser sus limitaciones. Alguien más lo leerá, es una actividad comunitaria. Y cuando realmente se empieza a dar esta circunstancia de que algún trabajo que nosotros hicimos con una cierta hipótesis se publica y luego alguien hace a partir de eso un trabajo que nunca se nos hubiera ocurrido, es realmente emocionante, porque son otros ojos, otra cabeza, otras manos, que toma una idea y se va por otro lado. Y eso es exactamente lo que queremos que suceda. Y a lo mejor al hacerlo, pues desde luego va afinando alguna de nuestras hipótesis originales y nosotros estaremos del otro lado en otra ocasión. Cuando hablamos de investigación preclínica, sí hay peculiaridades. Yo les comentaba que mucho de lo que voy a decir se aplica en general a la investigación, pero esto del manejo de los animales sí es particular de la investigación preclínica y es un punto que requiere una aproximación lo más clara posible, lo más humanitaria posible. Y para eso hay una serie de normas, de lineamientos y desde luego el que nuestros protocolos se sometan a los comités de ética de la institución. Entonces, bueno, lo primero es que debe haber un comité de ética en la institución bien conformado. Lo segundo es que las personas que trabajan animales deben de conocer los lineamientos, la norma que nos rige, que es la NOM 062-SO 1999, que es muy precisa en varios de los puntos, cómo deben ser las instalaciones, la movilización, todos los asuntos de alojamiento, qué técnicas experimentales son las adecuadas para qué tipo de especies, cómo se debe de llevar a cabo la eutanasia cuando se termina un experimento y cómo deben manejar las personas a los animales en el laboratorio, para lo cual también se debe dar una capacitación. La norma se puede bajar de internet, está ahí, para eso es, y les pongo la liga con la idea de que los que hacemos investigación
preclínica, pues estemos familiarizados con esto y familiaricemos a las personas que llegan a nuestros laboratorios. Esta imagen es, por ejemplo, de la NOM, en donde claramente define cuáles son las obligaciones o el papel, no las obligaciones, el papel del investigador, el papel del comité que va a revisar nuestros protocolos experimentales y el papel del bioterio. Y esto es muy importante porque ya no hay ninguna publicación razonablemente seria que no exija, y hace muy bien, que diga los protocolos que se utilizaron para este trabajo fueron aprobados por el Comité de Ética Institucional, protocolo número tal, el número de aprobación, y siguen los lineamientos de otras cosas que les voy a mencionar ahorita y que pueden variar de país en país y de región en región. Pero lo menos que hay que decir es que fueron aprobadas por el Comité Ético de la institución, que siguen la norma, en nuestro caso 062, porque hicimos el trabajo en México, y además muchas veces otros lineamientos que pueden ser particulares. Entonces, este tipo de cosas están en la NOM, que se debe de bajar y consultar. Este otro también, ¿cuál es el espacio que le debo dar a los animales? De acuerdo a su talla, de acuerdo a su peso, ¿cuántos pueden estar por jaula? Evitar el hacinamiento, evitar el que estén compitiendo de más por recursos, que la alimentación sea adecuada en proteínas, una serie de cosas que ya se han estandarizado y que lo único que tenemos que hacer es cumplir. Les decía que hay otros lineamientos, y entre esos lineamientos están estos que se llaman ARRIVE, que empezaron dentro de la Comunidad Europea, y cada vez más y más editores y revistas dicen, para esta revista, por favor siga los lineamientos de ARRIVE. Y eso que tiene que ver con el Animal Research, y es el reporte de los experimentos in vivo, son también, entra uno a la página de ARRIVE Guidelines, puede bajar los lineamientos, y además puede bajar una lista que lo dice ahí, lo que queremos es nosotros maximizar la información que se publica, minimizando la cantidad de estudios para que esa información se genere. No hacer experimentos de más, tratar de hacerlos la mejor posible. Fueron originalmente publicados en PLOS Biology y se hicieron como parte de una iniciativa de esto que se llama NC3Rs, que es el National Council for the, ahorita van a ver qué, 3 cosas que tienen que ver con las Rs, de las que voy a hablar en un momento. Y aquí, en estos lineamientos que están también disponibles para todos libres, el acceso es libre, se nos dice claramente que lo que se quiere, se pretende es mejorar la investigación que se hace y que involucra a los animales, sin ser demasiado rígida, quiere ser flexible, quiere que se permita que se adapte una serie de protocolos y que sea una guía para los autores. Es realmente un esfuerzo, diría yo, en el sentido correcto, generoso, para el bienestar y para evitar que se haga mal uso de los animales, con una preocupación que cada vez es más común encontrar, promover que sean los resultados reproducibles, transparentes, precisos, comprensivos, concisos, con un orden lógico y que estén bien escritos. Como es pues va más allá del puro uso de los animales, tiene un checklist en que uno puede decir, dijiste en la introducción esto y a la hora de los animales sí especificaste de qué tamaño es su jaula y cómo están alimentados y si su ciclo es de 12x12 invertido o normal. Todas esas cosas que ayudan mucho cuando estamos en el proceso de diseñar experimentos y también de publicarlos, porque debe uno incorporar a los estudiantes y decir, a ver, estamos siguiendo las ARRIVE Guidelines, tráete tu checklist y vamos viendo. No, mire, doctor, es que no hicimos esto, pues hay que hacerlo. ¿Y cómo le hacemos? Porque aquí la N, fíjese que de este grupo es de 10, pero de este otro es de 6. Bueno, pues ¿cuál era la buena? ¿Y por qué tenemos una justificación de esa diferencia de animales? Es posible que exista, pero si no exista, pues el mismo hecho de seguir los lineamientos nos permite identificar algunas fallas, incluso de diseño. Por ejemplo, aquí nos pregunta, para decirles solo un pedacito que tiene que ver con cómo están los animales, que es quizá esta parte única de la investigación preclínica, debemos de decir cómo son las condiciones de alojamiento, cuál es el ciclo que se le está dando de luz oscuridad, cuál es el rango de temperatura, de humedad, si están tomando un tipo de comida enriquecida o no, el número de animales que se utilizan en cada uno de los experimentos. En vez de decir el 10%, debemos decir
1 de 10 o 2 de 20 o lo que sea, pero para saber exactamente qué tan frecuente es y no ocultar tras algunas veces porcentajes, datos que pueden ser un poco débiles. Entre esas cosas que les preocupan a las personas de Arrive, yo les decía que es de las 3 R's, un comité de las 3 R's. Y las 3 R's se refieren a reemplazo, reducción y refinamiento. Y tienen su muy clara definición. Estoy sacando estas cosas de la página de Arrive Guidelines. El reemplazo se refiere a que debemos de facilitar, procurar métodos que eviten o reemplacen el uso de animales. La reducción, métodos que minimicen el número de animales utilizados por experimento. Y el refinamiento, métodos que minimicen o eviten el sufrimiento del animal y aumenten su bienestar. Hay cosas que deben ser probadas en animales. Hay algunas cosas que de repente con mucho honor y mucho orgullo quien lo vende dice jamás probado en animales y pretenden que uno lo utilice. Y digo, yo sí preferiría que esté más o menos probada la seguridad antes de saber que esto que es totalmente natural, que hay un sesgo en pensar que porque es natural es inocuo, que no tiene ningún sentido, porque es totalmente natural y nunca se probó en animales, te va a dejar la piel suavecita. Dijo, habría que ver si eso realmente tiene los componentes, hay una hipótesis detrás, se compara contra un control, todas las cosas que se hacen en la investigación. Pero ciertamente si hay otras cosas que puedo preguntar o contestar, en un momento dado con cultivo de tejidos, por ejemplo, en un momento dado con utilizando el mismo animal para todo tipo de estudios. Estoy viendo conducta, pero también estoy viendo microdiálisis, o también estoy viendo inmunohistoquímica, o estoy viendo una serie de situaciones que convergen y es el mismo sujeto experimental. Eso es algo que hace bien a la comunidad y evitamos el estar utilizando animales de más. Y al refinar es buscar que tengamos la mejor aproximación experimental, optimizando recursos, en este caso animales. Más adelante presentan este mismo grupo de iniciativas que debemos ir todavía más allá y que la R de reemplazo se refiere a desarrollar modelos, que la investigación camine en el sentido de las 3 R's, no solo siga esos lineamientos, sino que desarrollemos modelos y herramientas utilizando tecnología de frontera para responder preguntas sin utilizar animales cuando sea posible, que diseñemos experimentos sólidos y reproducibles para que no se tenga que estar viendo, pues a veces sale, a veces no, pero es que aquí utilizó diferentes, por ejemplo, hembras que no supimos cuál era el ciclo estral en el que estaba, entonces pues son 4 poblaciones mezcladas, el diseño no es tan bueno y entonces hay que repetir una serie de datos. Y en el refinamiento, promover la investigación que aporte el bienestar del animal y su impacto en variables científicas. Y en este sentido hay una línea completa de investigación que ha dado muchísima información y que es además bonita de leer, que es el enriquecimiento ambiental. Cuando se hacen comparaciones de cómo está incluso el daño neurotóxico, por ejemplo, por ambientes, cuestiones contaminantes, si un cierto daño que se puede producir, por decir algo, por exposición a disolventes, se revierte mejor cuando el animal está en un entorno enriquecido o en un entorno sin que tenga ningún tipo de estímulos. Nuestros lineamientos en la NOM son que estén bien, que no estén mal, que tengan comida, que tengan espacio, que tengan cama limpia. Pero acá es que estén muy bien, que tengan la posibilidad, por ejemplo, de hacer ejercicio. Y entonces se les pone la ruedita y les encanta correr. Y cuando corren, pues están muy contentos y hay una serie de variables que se modifican importantemente. Y peor, si los ponemos no solo que tengan la rueda de ejercicio, sino tunelitos y cosas para subir, para acomodarse y que sea una jaula grande y tenga compañeritos en la jaula, los animales tienen mejor recuperación de una serie de daños. Esto no solo, están muy contentos los animales experimentales que de por sí siempre comen y beben bien y no están sometidos a ningún depredador y no pasan nada de frío porque nuestras temperaturas son 20 más menos 2 y la humedad es perfecta y todo eso, están bien, pero cuando están muy bien, también cambian los resultados y la recuperación por enriquecimiento ambiental ha demostrado ser muy eficiente. Entonces, no solo estamos haciendo las 3 R's, sino que además estamos encontrando cosas que nos gusta que se puedan aplicar a la gente, ¿no?
Perdón. Estamos haciendo los experimentos, estamos tratando bien a nuestros animales, los estudiantes están bien formados, capacitados y viene el registro de los datos que se van tomando. Y a veces se nos olvida decir cosas que según yo se saben en un laboratorio, como la importancia del cuaderno de protocolo. Cuaderno de protocolo que en los laboratorios, en los nuestros, en el Cinvestav, son cuadernos grandotes que tienen folio, que están cosidos, que no se arrancan hojas, y que uno va poniendo la vida cotidiana del laboratorio, documentándola y haciendo todo género de notas, y que son del laboratorio, para el laboratorio y para uso común. Cuando un muchacho tiene una tesis, pues claro que es su cuaderno de protocolo, y si tiene ganas de pintar con rosa, azul o morado, nos da igual, y si quiere poner dibujitos, ahí está bien, siempre y cuando se sepa el experimento que hizo, cuánto pesa el animal, cómo estaba al principio, cuáles fueron las condiciones de experimentación y todas las anotaciones, porque de repente me dicen, ay doctor, es que ¿qué cree que este animalito? No, ni come. ¿Y cuánto pesa? No, pues 20 gramos. ¿Cuánto pesan sus cuates? 35, pues es que el pobre ni lo dejan comer, tienes ahí a uno que no lo deja ni acercarse, no es de la misma edad, es un factor que claramente nos va a alterar los datos. En todo eso se tiene que poner si se diluye a la mitad y luego resulta que el dato está al doble. Digo, ¿y esto por qué salió al doble? Ah, se me olvidó comentarle que esto es lo que pasa, es que luego los diluí. Pues coméntalo por escrito. El cuaderno de protocolo es muy importante y se queda en el laboratorio y sirve para continuar la investigación. Muchas veces un trabajo de licenciatura o de maestría a lo mejor no alcanza para una buena publicación, pero va a ser parte de una buena publicación. Y si está otro estudiante debe tomar el cuaderno y ser capaz de utilizarlo. A nosotros nos ha pasado que nos mandan de contestación, oiga, ¿y no se le ocurrió medir, no sé, inventarles algo, el perímetro torácico de? Digo, pues en estos no, pero en el estudio de fulano que hicimos hace 3 años con los mismos animales del mismo peso y de la misma edad sí los midió. Y entonces se puede decir, en un estudio previo nosotros vimos que animales de las mismas características. ¿Por qué? Porque el cuaderno de protocolo está allí. Y lo podemos revisar y lo podemos ver. A los muchachos suele equivocárselo, o no se los decimos en algún momento dado. Y de repente estamos buscando datos y dice, es que me lo llevé a la casa. El cuaderno de protocolo es del laboratorio, hay que usarlo en el laboratorio y es para todos, porque es una actividad comunitaria. Estamos en la formación de recursos humanos y yo sí quisiera mencionar aquí algo que creo que no siempre está tan claro. Tenemos bien claro cómo dirigir tesis, nuestro deber de hacer docencia, qué hacemos cuando tenemos estancias postdoctorales, pero la formación que recibe una persona en un laboratorio o en cualquier lugar de trabajo no solo es académica, no solo son recursos, no solo son técnicas, es una formación ética. Y lo que vean ahí va a ser fundamental y debemos darles posibilidad de crecimiento. Y en la formación ética está desde luego primero pues cómo se conduce la gente que ya está en el laboratorio, pero otras cosas a veces más sutiles, como cuando un estudiante es muy bueno, que nos lo graduemos a tiempo. O un estudiante de licenciatura, en esa interfase chiquita y tan frágil en que el estudiante de licenciatura puede no recibirse, que es bastante común, hacer un servicio social extraordinariamente largo, porque el muchacho es muy bueno y su trabajo está saliendo muy bien. Si tiene horas que cumplir, con eso cumple el requisito y eso lo hace lograr obtener su grado, realmente hay que preguntarse si no estamos haciéndole un mal al tenerlo más tiempo en el laboratorio, porque pues que siga su camino y que regrese y que esté en la maestría o la maestría del doctorado. Yo lo he visto común, que muchachos de doctorado que ya se podrían graduar y que ya tienen las publicaciones, hay un acuerdo de que, sí, pero si te quedas un ratito más, hasta el mero final, hasta las 9 semestres, me ayudas mucho en el laboratorio. Y eso, si lo deciden, tiene que ser algo que con las dos partes consideren que les hace bien, no una decisión del tutor que pudiera llegar a darse. A la hora de la publicación de resultados llegamos a un tema mucho más amplio, que voy a tratar de ser breve, y también hay buenos lineamientos. Yo me desempeño en el área de adicciones y es un área que es particularmente sensible cuando cometemos alguna falla ética o hemos tenido la suerte que haya gente muy sensible al tema y que se haya puesto a trabajar. Hay una cosa que se llama ISAGE, que es International Society of Addiction Journal Editors, que se juntaron y dijeron, debemos enseñar lo que vemos de fallas en un manuscrito o en una investigación, pues hay que juntarlos y hacer un manual para tratar de
socializar lo que nosotros consideramos que es importante. Y no solo es un manual, digamos, un libro para ayudarnos cómo publicar un artículo y en dónde, sino también cómo hacerlo honesta y éticamente. Y esta me parece que es un elemento muy útil. Nosotros lo hacemos como seminarios en el laboratorio, y cuando el objetivo final de una publicación es aumentar la integridad científica en el proceso de publicación, pues es algo que hay que difundir y tener a la mano para todas las personas, porque no es tan fácil encontrarlo. Este también se puede bajar, al final doy la referencia y está libre en red, y habla de varios aspectos que muchas de las cosas que voy a decir a continuación me he apoyado en este libro. Aspectos de autoría, aspectos de cómo hacer las citas o citaciones, la revisión por pares, siempre decir las fuentes de financiamiento, identificar posibles conflictos de interés y poner a la gente y darle el crédito que cada persona merece. El más importante es la autoría, y la autoría, cuando algo está bien, a la gente le gusta mucho ser autor, y desde luego si te dicen, fíjate que aquí está el artículo, toma y ahí ves tu nombre, pues puede ser una tentación grande decir, uy, qué bien. Pero la autoría tiene criterios y hay que entenderlo balanceado, como las dos caras de la moneda. Por un lado da crédito y por otro lado genera una responsabilidad. Y una responsabilidad del contenido de lo que estamos diciendo que debe ser capaz de mantenerse en cualquier lado. Ustedes han visto que en casos de fraude, donde la gente inventó resultados, porque se han dado esos casos, o plagió, de repente no falta quien diga, pues yo ni tenía nada que ver con ese artículo, a mí me pusieron porque soy miembro del grupo. Entonces, no, ¿cómo no? Si eres autor, eres responsable. Muy fácil querer el crédito sin querer la responsabilidad. Y resulta que en algunos de estos fraudes bien conocidos hay 6 autores y 3 no tenían gran cosa que ver, pero aceptaron bien porque pues estaba padre y aumentaba las posibilidades de promoción, etcétera. Son las dos caras de la moneda. Ay, ¿qué creen que iba antes? Bueno, aquí se pasó algo. Perdón, me voy a regresar tantito en la presentación de los datos. A la hora de estar presentando datos, que estábamos en el tema anterior de publicar, también es muy importante lo que decíamos, la capacidad de que alguien más vea cómo son nuestros datos para que los pueda identificar, hacer propios, rebatir o reproducir. Estos son los mismos datos, representados de diferentes maneras y con el mismo análisis estadístico. En el primer caso son todos los datos individuales en una gráfica de dispersión y en el último caso son los datos como promedio y error estándar. A lo mejor si tengo una variación muy grande está muy bien mi representación de datos como promedio y error estándar, pero habría que preguntarse si lo que debemos de poner es la dispersión, la mayor cantidad de información. En algunos casos, cuando tenemos una diferencia muy grande, no es tan crucial, pero vean en este caso podríamos decir que no hay una diferencia entre control y tratamiento cuando estamos representándolo con las barras. Sin embargo, si vemos en el otro, el tratamiento disminuyó mucho la dispersión, hizo que esa población se volviera más homogénea. Y esto es una cuestión que importa, porque a veces no decimos algunas cosas que ahí están, y peor, ¿cómo publicamos los resultados negativos? Si mandamos un artículo con puros resultados negativos, ni los publicamos, no los publican. Y eso es una parte que puede llevar a que la gente replique una serie de experimentos que no le van a salir. Así que cada que pongamos resultados positivos vale la pena decir se hizo esto y no se encontró diferencia, para acomodar más el cuerpo de la información. Hubo un problema con la autoría que hice el paréntesis, me voy a regresar ahora sí a los criterios de autoría un poquito más amplios, que como sabemos, es autor el que hace las cosas, es pintor el que pinta, es autor de un escrito el que escribe, ¿no? Es una cosa que consideramos. Aquí puede ser que tengamos que ver un poquito más de otros aspectos. La contribución esencial de cada uno de los miembros de un equipo para generar conocimiento. Si hay una contribución sustancial en la concepción y diseño de un estudio, adquisición de datos o análisis e interpretación, si hay redacción y revisión crítica del manuscrito y si hay aprobación de la versión final, y además las personas están dispuestas a asumir la responsabilidad del texto, son autores. Y eso en general, pues lo tienen que discutir las personas de acuerdo a su área. Lo que sí es claro es que hay criterios para no ser autor. Y aquí voy a ser muy clara, la primera es ser jefe.
si tú eres el jefe y pues hay que poner al jefe y no tuvo nada que ver, pues no. A lo mejor en México no se da tanto como se puede dar en algunos laboratorios en Estados Unidos, porque aquí ser jefe pues es estar haciendo todo, consiguiendo los recursos, formando los recursos humanos, escribiendo y haciendo los experimentos muchas veces a lo largo de toda la carrera científica. Qué bueno. Que le presté un equipo a quien hizo no, sí, cómo no pasa, le usa la centrífuga. Bueno, una centrífuga no le da ninguna diferencia, pudo ir por otra centrífuga a otro lado y no me hace autor, ¿no? Ahí está mi microscopio muy bonito que me acaban de dar, te lo presto con mucho gusto y a la hora del artículo, ¿por qué no voy? Pues porque no sé nada del tema, no puedo tomar la responsabilidad y solo te presté el equipo. Haber editado el manuscrito, podemos tener gente que le pagamos, ¿no? Incluso para que mejore nuestro manuscrito en inglés, o lo hacen algunos amigos, y si lo leyeron y mira, te quedaría mejor así y asado, pues tampoco los hace autor, porque no cumplen los criterios que ya mencionamos. Haber obtenido algunos datos rutinarios por los que se recibe un salario, ¿quién pipetea? Pues sí, esa es su chamba, pipetear, tampoco ha leído, tampoco le interesa, tampoco tiene una hipótesis, tampoco está trabajando en el asunto. Y el peor, que no pude más que ponerlo coloquial, que ande por ahí. Y esto lo he visto de muchas maneras con eufemismos. Es que es miembro del equipo. Hijo, es miembro del equipo y no tiene nada que ver con ese tema. Es más, está haciendo otra tesis de otro tema, pero como es en el mismo laboratorio, pues ahí va. Esto va más allá de no estar siguiendo el principio de justicia. Es maleficencia. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo que la gente no sea autor de lo que no es responsable, o parezca ser autor de lo que no sea responsable, promoviendo un avance artificial de su ciencia y haciendo como que es más fácil publicar de lo que es. Si estamos poniendo autores que no son y salen a los 26 años con 10 artículos, pues resulta que están mejor que nuestros nivel 3 del SNI. Entonces habría que cambiar los criterios del SNI, porque un nivel 3 del SNI solo publica 3 al año. Sí hay un impacto negativo, más allá de la formación de recursos humanos. Hay riesgos que con la mejor voluntad también se nos pueden ir, como que no le dimos crédito a alguien porque es rete buena gente, siempre nos presta todo, nos hizo buenos comentarios porque siempre es muy generoso con su idea y debería ser autor. Entonces, bueno, ese es un riesgo que podemos correr, no darlo. Dar crédito a colaboradores que solo deberían de ir en agradecimientos porque no son responsables y está bien decir fulano de tal por comentarios hechos al manuscrito. Incluir a los estudiantes solo porque queremos que cuando salgan ojalá los contraten, aunque no sean responsables del contenido de ese artículo, o poner a alguien que ya sabemos que si lo lee el revisor va a decir, no, pues sí, seguro va, porque es buenísimo, pero tampoco es autor. Las autorías de apoyo mutuo, cuando pues yo voy en los tuyos y tú vas en los míos, existe tal cosa y nos hace daño a todos, porque no es así. Cito el trabajo sin sesgo, con escepticismo organizado, una cuestión donde veo pros y contras, no solo lo de mis amigos. Y luego algo que desafortunadamente se ve mucho en publicaciones en español, 8 o 10 autores, pero una cosa que se pudo hacer muy sencillo y con 3 personas. Y yo a veces ya que veo así que la lista de autores es así, me da mucha pena que al final diga México. Creo que no debe ser así. Y esto lo ejemplifica y lo caricaturiza en el libro que les mencioné de Publishing Addiction Science, un estudiante obviamente, en donde dice, a ver, ¿cómo van los autores? Pues mira, el último es el mero bueno, ¿no? Porque la verdad no leyó el paper, pero pues consiguió el dinero, entonces ese es el mero bueno. El de en medio, pues por ahí anda y es técnico, pero hay que ponerlo. El tercero es el de primer año, seguramente estaba en su primer año cuando hizo esta caricatura, que hizo todo, hizo los experimentos, analizó los datos, escribió el paper y que considera que está bien que lo pongan de autor tercero porque tiene un gran jefe que es el correspondiente y tiene a alguien al principio que pues es el senior grad student, el más grande de ahí. Esperamos que eso no nos pase en nuestros laboratorios. Queremos que el orden de los autores, si bien varía de acuerdo a las diferentes disciplinas, hay cosas más o menos claras. Si es el trabajo de doctorado de un estudiante el que estamos formando bien y estamos haciendo que lo escriba, desde luego debe ser el primer autor, no hay más. Aunque la idea brillante original haya sido del jefe, es su trabajo, toma responsabilidad, con eso se va a graduar. Si el autor para correspondencia, pues es el que va a mantener la capacidad de mantener todo el proceso editorial y las autorías y la relevancia relativa
suelen generar algunos conflictos en algunos grupos. Lo mejor es hablarlo desde el principio. Oye, ¿me ayudas con? Porque sí, se llega a dar el caso que yo te ayudo con, pero ¿qué crees? Lo hicieron los 3 técnicos de mi laboratorio y ¡pum!, 3 autores más por ahí que nadie tenía contemplados y ya genera un rompimiento. Lo mejor es ser muy claros. Nos vamos ya escribimos, ya hicimos el experimento, ya registramos bien los datos, estamos dándole crédito a quien lo merece como autores y vamos a citar a lo largo de nuestra publicación. Es muy importante que citemos bien, parece que no, pero verificar las fuentes de lo que estamos diciendo y validando nuestro trabajo es fundamental. Dar el crédito a quien lo merece nos permite validar nuestros argumentos y podemos decir dónde cabe mi participación en la comunidad. Hay citas, desde luego, que son referenciales, que son las que quisiéramos, que digan, fulano de tal hizo un trabajo en el que demostró que, y de acuerdo con eso mis datos se pueden explicar cómo, y hay otros en donde son críticas. Fulano de tal dice que, pero sus datos no se pueden reproducir. Los riesgos a los que se corre más con las citas es citar sin leer, y esto es muy común, porque está la cita en algo que leímos, pero no leí el original. Y pues si lo dice fulano, ya, ¿para qué lo vuelvo a leer? Esta es muy común entre los jóvenes, el fácil, el de hasta arriba, leen el de hasta arriba, aunque no sea el mejor artículo ni el de mejor calidad, pero es el primero que sale en el buscador y entonces es saber la cita. A veces está uno y dice, oye, pero este trabajo es de fulano, el original. No, doctor, este es de 2017. Pues sí es de 2017, pero lo único que está haciendo es citar al original de 2003, y no porque sea de 2003 se invalida, el crédito es de el paper, el semilla, pues. Citar literatura que nadie más va a ver y nadie más puede comprobar. Sí hay trabajos de revisión y muy valiosos de sacar la literatura gris, que se llama, y tratar de ponerla con fundamento, recuperarla, pero citar en el Congreso de Pátzcuaro de 1956 se mencionó que nadie puede saber si es cierto o no, no se puede validar. Citar para aumentar el propio prestigio. Acabo de revisar hace poco un artículo en donde decía, nuestra aproximación experimental fue tal, en un dispositivo tal, y 8 citas, asimismo, de otros trabajos en donde había utilizado el mismo dispositivo experimental. Y dices, no hace falta en absoluto. Citar sesgadamente, que esto muchas veces es sin querer, que en Estados Unidos solo se citan trabajos de Estados Unidos, en Australia, frecuentemente los de Australia, y entonces no se le da crédito proporcional a las contribuciones del área, y luego citar lo que me acomoda para lo que encontré y no lo que va en contra. Eso hace que el número de citas realmente sea muy cuestionable como indicador de calidad. Todos estamos sujetos a eso, pero hay que tener muy claro que no distingue entre citas a favor y en contra, que depende de la base de datos utilizada. No es lo mismo si yo veo el Easy Web of Science o que si veo Scopus, por ejemplo. Y si van a evaluar con eso, pues habría que tomar algunos criterios para ser parejos y justos con los demás. No mide calidad, considera básicamente publicaciones en inglés y se da el caso que muchas revisiones tienen más citas que artículos originales, y yo ya llegué a escuchar a alguien que dijo, mejor voy a hacer revisiones porque me citan más. Y eso no está avanzando al conocimiento científico. Bueno, nos vamos al plagio, para no irme demasiado largo, este es un tema que veo que es más largo del que me imaginaba, copiar palabras, parafrasear, publicar datos duplicados propios, meter mi mismo texto siempre igual en diferentes publicaciones, califica como un tipo de plagio. Y quisiera que en la presentación se queda, y está la página, comentarles que hay un espectro amplio de plagio, que puede ser desde tal cual clonar, idéntico, hasta tener pedacitos de otros, o utilizar algo que voy cambiando poquito, o que me gusta el remix, que me cae bien que hayan puesto una cinta de videocasetera, porque no creo que ya nadie sepa qué es eso, excepto los de mi generación, pero que tomas estás parafraseando algunas partes y lo mezclas con otras cosas medio originales, también en el reciclamiento, que sabes pegar algunos pedazos de otros con algunos míos, unos los cito súper bien para que nadie lo note y otros no los cito, y se va haciendo el plagio. El híbrido, el mashup, están simpáticos además, porque ahí está toda la gama, el plagio del espectro, lo pueden ver
y desde luego se trata de aprender a no plagiar. También a veces uno puede plagiar sin querer y por eso voy a ponerles el semáforo. Lo primero es que no copien ni peguen. Hay jóvenes que están estudiando y dicen, esto está bien bonito, pum, lo copian y lo pegan, luego no se acuerdan que es copiado y pegado y que es propio. Uno se identifica porque hay diferencia en la prosa, pero se les puede olvidar a la buena. La otra es que están traduciendo el inglés y al traducir el inglés lo traducen igualito, porque el esfuerzo de la traducción ya no les permite la creatividad, entonces están cayendo en plagio y eso es aguas. Y la otra es que, como sí, hacer en el semáforo, hay que consultar los manuales que nos dicen cómo no plagiar, cómo citar bien, usar comillas, citar adecuadamente, utilizar programas de detección. Y aquí hay otra muy buena página que les dejo, que es Cómo evitar el plagiarismo, de la American Psychological Association. Por último, la evaluación de pares es una parte esencial del proceso, en donde hay muchos principios éticos que deben de estar presentes todo el tiempo porque los autores envían algo que debe ser original, no duplicado, no sometido a otra revista. Los editores van a contactar a los revisores y tienen que hacerlo de la mejor manera, las mejores personas que no estén sesgados. El sesgo en los revisores a veces puede ser, porque a mí me ha pasado mucho, que me llegan cosas mal escritas en inglés, por ejemplo, de países de Europa del Este. Porque ya detectaron que eso no va a determinar que diga un no inmediato. Lo voy a leer, voy a tratar de entenderlo aunque el inglés no sea muy bueno y si la ciencia es buena, pues que le den un trabajo de edición. Pero puedes escoger, tener cuidado de escoger que eso no sea un sesgo inmediato. El revisor, que todos los que somos autores somos revisores, debemos de tratar de ser lo más constructivos posibles y a tiempo, y luego el editor juntar opiniones que a veces son contradictorias para llegar a una decisión y dársela al autor y que el autor los tome en cuenta. El evaluar nos ayuda desde desarrollar el pensamiento crítico, aprendemos mucho cuando estamos a evaluarlo y a veces nos da flojera porque consume mucho tiempo y no se ve en el currículum ni en esas cosas, pero es una labor fundamental de los científicos, con la guía de tratar a los demás como nos gustaría que nos evaluaran. Así debemos evaluar. Y difundir, no solo publicar en revistas de altísimo impacto, también hay que difundir. Porque si no difundimos, estamos poniendo en contrapeso las creencias con los hechos. Y aquí está cuando alguien te dice que la evolución no existe, que el calentamiento global o el cambio climático es idea de algunos cuantos. Y cosas en donde dices, ahí está la evidencia científica, cualquiera que se acerque sin sesgo lo va a ver, pero yo no lo creo, porque no hemos hecho el trabajo suficiente de cerrar la brecha y poner los conocimientos científicos al alcance de todas las personas, también no especializadas, aunque no de puntos, aunque no se ha valorado en la comunidad porque no es un artículo de los meros gordos, de los que les gustan a algunos de las personas que nos evalúan. Y para concluir, lo que quisiera comentar es que los principios éticos y la integridad científica son pilares del desarrollo de la investigación, desde luego de la investigación preclínica y de toda la demás, permean todas las fases, están presentes todo el tiempo. Hay que conducirse de acuerdo a los criterios que conocemos de beneficencia, de no malevolencia, de autonomía y de justicia al realizar la investigación, no solo a nivel individual, sino a nivel de comités institucional y social, porque esta es una actividad comunal que tenemos que tener presente que es para el bien de todos. Y dejo en la presentación lecturas recomendadas que están de fácil acceso, de libre acceso, que también nos deja con la duda. El conocimiento debe ser todo de libre acceso, ¿quién lo paga? Y aquí tendríamos que llegar a otros temas, ¿no? Porque ahorita sí hay de libre acceso, pero hay que pagar muchísimo para publicar en esas revistas y eso hace una diferencia enorme entre quien tiene recursos y no tiene recursos. Siempre que hay una base o algo abierto, hay que difundirla y hay que utilizarla. Y con eso terminaría. Muchas gracias.